Bienvenidos a una edición más de su programa Ideología Tributaria, con la grabación de esta cápsula que en esta ocasión hablaremos un poco en virtud del tiempo que se nos concede para este tipo de eventos, las sociedades cooperativas. Recientemente acudimos a una plática, a un curso que tiene que ver con los 20 puntos más importantes que se deben de considerar al constituir y al operar una sociedad cooperativa. El maestro Jorge Abraham González Anchondo de la ciudad de Chihuahua, fue el expositor y realmente fue una plática, pues una charla, un curso, si bien es cierto, intensivo en virtud del tiempo que se desarrolla para este tipo de eventos, que son exclusivamente de 5 horas y en el cual pues interviene mucho la gente. También es cierto que fue muy sustancioso y sobre todo para aquellos que ya tenemos pues un conocimiento un poco más, digamos que cuando menos de manera genérica de lo que es este tipo de sociedades. Y uno de los aspectos fundamentales o más importantes que se desarrollaron en esta conferencia, en primer lugar, pues fue la realidad que existe en México en relación a las sociedades cooperativas. Al hablar de sociedades cooperativas, estamos hablando de sociedades cooperativas de producción, de servicios, de consumo y de ahorro y préstamo. Bien, pues nosotros al hacer un análisis de lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestro país, si bien es cierto que es el año internacional de las sociedades cooperativas, también es cierto que existe un desconocimiento muy generalizado de este tipo de figuras jurídicas que la ley nos permite, como algunas otras que aquellos estudiosos del mundo tributario buscamos para efectos de que los contribuyentes, de que nuestros clientes puedan tener opciones legales o economías de opción que se le faciliten más las cosas y que tengan rendimientos más adecuados tanto para sus socios como también para los trabajadores y sus asociados. Existe pues un desconocimiento muy generalizado de este tipo de figuras y no nada más de estas, sino de todas las otras figuras que nosotros conocemos y que se le ha denominado en el mundo tributario como economías de opción. También pues tenemos otro problema, que pocas gentes que se dedican a la asesoría de las empresas realmente no han estudiado muy a fondo lo que es todo este tipo de figuras, el interés y la importancia que le han dado a este tipo de personas jurídicas pues realmente es nulo. Y por otro lado pues también la importancia que le dan a los criterios no vinculativos que emite el SAT, que más bien yo les llamaría criterios vinculativos, ¿no? Porque pues lejos de no vinculan y quieren que, por ejemplo, los dictaminadores observen si las empresas llevaron a cabo o no alguna de estas prácticas, lo cual se nos hace a nosotros pues un poco fuera de lo regular, de lo común, en virtud de que no hay ninguna obligación para cumplir con este tipo de disposiciones, ya que, como lo repito, son criterios emanados por la autoridad misma y por lo tanto no son de cumplimiento obligatorio para los contribuyentes. Bien, el orden de estudio o el orden que se le debe dar al estudiar este tipo de figuras debería de ser o es prácticamente desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista, desde luego, de los beneficios fiscales que puede traer para las personas, para los asociados, para quienes se reúnen a crear una persona moral de estas características. La jerarquía de leyes, también debemos de observar la jerarquía de las leyes. Hablamos de que primeramente está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hacia abajo, o si usted lo quiere poner hacia un lado, también los tratados internacionales signados por México y ratificados por el Senado de la República. También tenemos pues la Ley General de Sociedades, la Ley General de Sociedades Cooperativas como una ley general. Esto es desde el punto de vista legal que usted tiene que tener muy en cuenta, muy en consideración cuando usted opte por constituir una figura como lo que son las sociedades cooperativas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 5 pues que siempre y cuando
objeto sea lícito, nosotros nos podemos dedicar a la actividad que mejor nos convenga, que mejor nos guste, como usted le quiera llamar. Así es pues que nosotros podemos dedicarnos, siendo el objeto del trabajo lícito, pues podemos dedicarnos a lo que se nos pegue la gana, bien dicho de una manera muy coloquial. Y el Código Civil de la Federación, en su artículo 25, fracción quinta, dice que son personas morales las sociedades cooperativas. Y estamos hablando de personas morales con fines no lucrativos, o personas morales cuyo fin o cuyo objeto es un objeto social. Esto es, su característica no es mercantil. También tenemos pues que el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política Mexicana dice que para contribuir a los gastos públicos, así como de la Federación, como del Distrito Federal y de los municipios, todos los mexicanos o todos los que residamos en el territorio mexicano estamos obligados a pagar impuestos, a contribuir a estos gastos públicos de la manera proporcional, equitativa que dispongan las leyes. Y usted se preguntará, bueno, ¿cuáles leyes? Bueno, pues aquí dice las leyes, por lo tanto son todas aquellas leyes que tengan que ver con el pago de los tributos. Pero también una palabra clave es establezcan. O sea, usted no va a pagar un tributo si no está establecido en una ley. Y esto también, desde luego, es sumamente importante. Desde el punto de vista de lo que se refiere a los aspectos legales, lo más importante en lo que se refiere a este tipo de sociedades es la asamblea constitutiva y posteriormente la consignación de esta en sus estatutos sociales, la firma de estos, su inscripción a través de un notario público y su inscripción en el registro federal, en el registro público de la propiedad y del comercio. Y algunos de estos aspectos no necesariamente están establecidos en la ley general de sociedades cooperativas. Sin embargo, lo recomendable es que lo hagan de esta forma. Otros aspectos que hay que cuidar o hay que verificar siempre respecto de este tipo de sociedades, pues es que se emitan, en primer lugar, que se cumpla con todo lo que dispone la ley en cuanto a su constitución. Segundo, que se emitan los certificados correspondientes. Que se lleve el libro de actas también correspondiente y que se tenga un estricto control de las altas y bajas de los asociados, de los socios. Desde el punto de vista de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, pues están obligados a inscribirse, incluyendo los socios, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero cosa curiosa, pues no dice con cuánto los tenemos que inscribir, por lo tanto los podríamos sin ningún problema inscribir con un salario mínimo. Con lo que se refiere al Infonavit, pues como todos ustedes ya saben, pues en el Infonavit no hay ninguna obligación de inscribirlos. Bien. También quisiéramos hablar un poquito más en relación a estas sociedades, ya que mientras la ley no abrogue esta ley de sociedades mercantiles, pues esta ley sigue vigente y por lo tanto es opinión muy particular de su servidor que si a la autoridad no le gustan este tipo de figuras jurídicas que están, repito, contenidas en una ley y que son de uso muy común, hasta incluso pudiéramos decir que son del primer mundo, puesto que en Europa han cobrado un auge tremendo y han estado de alguna manera muy importante contribuyendo a la reactivación económica de esos países que se encuentran en crisis o pasando por crisis económicas que ya incluso se han estado volviendo recurrentes. Pues esto ha sido realmente un auge tremendo que se ha llevado a cabo repito, en los países del primer mundo. Este es el Año Internacional de las Cooperativas y recientemente se celebró también una convención en la ciudad de Cancún, que incluso hizo un llamado muy particular el presidente del Ejecutivo, el presidente de la República, y encomiando este tipo de sociedades y echándoles porras y demás.
Y lo curioso de todo esto es que pareciera ser que por un lado el presidente o el jefe del ejecutivo dispone ciertas cosas, apoya a las sociedades cooperativas, las invita a todos aquellos que tienen ideas comunes, que tienen formas de trabajar similares, a que se agrupen en este tipo de sociedades de personas morales. Y por otro lado, los que son, pues, dijéramos que su gabinete o sus empleados, como es el Seguro Social, como es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, e incluso algunas otras autoridades, pues hay una cacería de brujas, si no es por que es en el medio coloquial, como se utiliza o como se le llama a estos abusos de autoridad. Si una empresa no es sujeta de un impuesto, ¿por qué entonces están liquidando este tipo de sociedades? Se están incluso determinando créditos fiscales cuando, repito, ni siquiera son sujetas del impuesto sobre la renta, y así lo determina el artículo 85A. Y si ustedes quieren darle una ojeada, nada más les recomiendo que lo lea muy despacito y sobre todo aprenda a interpretar las leyes. Desde el punto de vista de la constitución de las sociedades cooperativas, repito, es muy importante pues que cuidemos las disposiciones legales, que cuidemos no caer en aquello que la autoridad ha denominado como una simulación. Si usted constituye este tipo de sociedades, que sea de veras, que cumpla con todo lo que establece la ley específica de la materia, desde el punto de vista legal, sobre todo, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista contable, y repito, hasta desde las formalidades que tiene que cumplir desde el punto de vista fiscal, puesto que si bien es cierto que no es causante directo del impuesto sobre la renta, sí lo sería en el caso de que, teniendo un remanente, fuera repartido entre los socios. Entonces sí tendría la obligación los socios de contribuir, pero en el título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, como lo dispone el mismo artículo 85A. Bien, también es cierto que tendría que pagar impuestos si tuviera trabajadores a su cargo, por motivo de las retenciones que le haría por el impuesto impuesto sobre la renta a los trabajadores, el 113, y quizá algunas obligaciones si por ejemplo usted es retenedor de IVA e ISR por algún arrendamiento que usted tenga. Repito, si realiza actividades que son fuera del objeto social, pues tendría usted ciertas obligaciones de carácter fiscal y también de carácter social, por ejemplo, al contribuir en las cuotas del Seguro Social si tiene trabajadores, repito. Más adelante hablaremos un poco más relacionado con los beneficios fiscales que tiene este tipo de figuras, en virtud de que tenemos pues ya muy poco tiempo para concluir con esta cápsula, pero en la siguiente vamos a hablar de los beneficios y cómo tiene usted que llevar estas sociedades. Lo más importante es que estas sociedades se lleven bien para que no caiga, repito, en lo que la autoridad ha denominado como una simulación. Muchísimas gracias por su atención y lo esperamos en una edición más de su programa Ideología Tributaria.